Y una frase que a mí me gustaría que junto con el invitado nuestro, que ya con él hemos hablado mucho de temas internacionales, don Fernando Naranjo, que fue canciller de Costa Rica, cuando el señor Rubio dice, de Estados Unidos es mejor ser amigo. Sí. ¿Verdad? Es mejor ser amigo. Sí. Les que al conviene final, ser mis amigos. Pues sí. Al final, don Fernando lleva mucha razón, ¿no? Es mejor la amistad, además, porque es el principal socio nuestro. ¿Cómo está, don Fernando? Bienvenido. Muy buenos días. Encantado de compartir con ustedes hoy algunas ideas. Don Fernando, ¿qué le parece si vemos este video de lo que dice don Marco Rubio y sobre esta reunión que tuvo con estas dos figuras exministros del gobierno? Escuchemos a Marco Rubio. Hasta hace unos días estaban en el gobierno y a través de ese tiempo, durante su función en el gobierno, habían sido aliados muy fuertes de Estados Unidos, con los cuales compartimos ideas y valores. Sé que ya estaban fuera del gobierno y no iba a tener otra oportunidad de reunirme con ellos, y tuve la oportunidad de saludarlos en el día de hoy y darles las gracias por toda la cooperación. Han sido voces muy firmes a favor de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Dos personas que entienden bien la amenaza que representan estas compañías chinas a la soberanía económica y de seguridad de países. Y queríamos simplemente darle las gracias por todo lo que han hecho durante su función en su tiempo en el gobierno. Bueno, esta fue la otra frase, la otra consulta que se le hizo. Exactamente. Don Fernando, desde la diplomacia, ¿es normal que una figura del extranjero se reúna con exministros de cualquier cartera? No es normal. Mire, cuando hay una visita de una figura como el secretario de Estado de un país que es una potencia como Estados Unidos, lo normal es que una figura así tenga reuniones con el presidente de la República, con el canciller y si acaso con algunos de los ministros, digamos, si se iba a hablar del tema de seguridad, con el ministro de Seguridad. Pero eso de que se reúna con personas que no están en el gobierno y que no representan tampoco a la sociedad civil, no es normal, ¿verdad? Eso a mí me llamó la atención. ¿Para qué esa reunión si ellos ya no tienen ninguna función? Realmente me sorprendió, no entendí qué era el propósito y sigo sin entenderlo, ¿verdad? Todavía, pero en fin, ya esos son asuntos que maneja la Embajada de Estados Unidos, claro, el gobierno de Costa Rica. Pero, don Fernando, solo por la mecánica, usted que fue canciller, sabe estas cosas. Cuando va a visitar el país un funcionario de este nivel, ¿cómo se maneja la agenda? ¿Quién la hace? Bueno, normalmente es algo conjunto que se maneja entre la embajada de ese país, lógicamente la embajada americana, y el gobierno, en este caso la presidencia de la República, porque la visita era no solo el canciller de Costa Rica, sino al presidente de la República. Es decir, que si se sabe que viene Marco Rubio, Casa Presidencial dice que la agenda va a ser, se reúne con el presidente, se reúne con el canciller y define quiénes, qué personas o qué funcionarios se reúnen. Eso sí lo define Casa Presidencial. Eso es Casa Presidencial, pero tiene que tener el visto bueno de la Embajada Americana. ¿Es posible que la reunión con los 12 exministros haya sido entonces en ese acuerdo con la Embajada de Estados Unidos? Es decir, que puede ser que sea idea o de la Embajada o sea idea de Casa Presidencial. Bueno, yo no lo puedo asegurar porque yo no soy parte del gobierno, entonces no sé. Digamos, normalmente, y visitas como estas son muy rigurosas en el protocolo y en la diplomacia, ¿verdad? No se puede improvisar de un momento a otro, como decir, mira, vení, entrá a la reunión que estoy aquí con el secretario de Estado. No, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces tiene que haber sido en algún momento que alguien planteó, que me imagino que es el gobierno de Costa Rica, que por X razón quería un breve encuentro con personas que ya no son parte del gobierno, y eso a mí me sorprende. Don Fernando, perdón, y es que inclusive don Marco Rubio lo hace ver como que eso ya estaba planteado anteriormente, pero que casualmente ya habían renunciado y no estaban dentro del gobierno. ¿Cómo analiza usted esto también? Porque era obvio que se sabía de la salida también de estos jerarcas. Bueno, es que él no va a visitar a las personas en su carácter personal. Digamos, si tenían planeado una reunión con ellos en su carácter de ministros, pero dejaron de ser ministros, tenían que haber sido los sustitutos de ellos quienes deberían haber estado en esa reunión.
Sí, ahora, don Fernando, eso sí. es obvio que esto le causa, ¿cómo lo decimos? A ver, ruido a algo que fundamentalmente, es decir, de fondo, tendría un interés muy grande porque pues es la visita de semejante funcionario de los Estados Unidos en un momento crítico para nosotros, por ejemplo, en el tema de seguridad. Y lo que llama la atención es que si el FBI, si la DEA va a colaborar, como lo anunció el señor Rubio, no hubiera una reunión, por ejemplo, con el director del OIJ. Esa es la parte que seguro le genera demasiada bulla a la gente, incluso lo que estamos leyendo en redes sociales. Bueno, ya ahora sí, entrando en el fondo, a mí me parece que la visita del secretario Rubio es importante para Costa Rica porque me parece que Costa Rica tenía una gran oportunidad el día de ayer de explicarle a un funcionario tan alto lo que este país ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguiremos haciendo en el futuro, especialmente en ese gran centro de alta tecnología que para nosotros es muy importante, pero que también es importante para los Estados Unidos, y él tiene que entenderlo, que en lugar de pensar en llevarse ese centro, disminuir ese centro, Estados Unidos debería estar pensando en cómo fortalecer ese centro para beneficio de Costa Rica y para beneficio de los Estados Unidos. Y el gran tema álgido que yo suponía días atrás que se iba a tocar por parte del secretario Rubio es el tema del narcotráfico en Costa Rica. Ese es un problema que Estados Unidos lo conoce muy bien, el gobierno de Costa Rica lo conoce muy bien, pero sí, si el tema se va a atacar, a mí me sorprende que ahí no estuvieran precisamente las personas que deben estar en una reunión, porque no veo a exfuncionarios de gobierno que tenían que hacer una reunión sobre el tema de narcotráfico, sinceramente. Porque vean, conozco bien que Estados Unidos nos da una cooperación para el tema de narcotráfico, pero ha sido muy pequeña. Y yo creo que lo que Costa Rica tenía que pedir muy fuertemente es una cooperación muchísimo más grande, fuerte, decidida del gobierno de ese país para atacar el narcotráfico, tomando en cuenta que en Costa Rica no tiene fuerzas armadas. No es el caso de países como Colombia, como Perú, como México, que tienen fuerzas armadas muy desarrolladas y fuertes. Aquí no las tenemos y esa era la oportunidad. Pero sí teníamos que dar una idea de unidad de gobierno, del Poder Judicial definitivamente y del OIJ sin la menor duda, porque al final de cuentas esos son los organismos que van a recibir ayuda del gobierno norteamericano. Queda esa sensación de que casi que la misión punto uno es cómo evitar que China siga teniendo presencia. Algunos van a criticar, y de hecho creo que dentro de las voces que ayer se leyeron estuvo la de don Oscar Arias, del expresidente Oscar Arias, diciendo que hay una actitud de sumisión que nunca se había visto en los gobiernos de Costa Rica. Pero al final, si Estados Unidos anda en este plan de evitar que China o sacar a China de cualquier presencia en esta región, pues Costa Rica tampoco se puede poner de bravucón. Bueno, eso es correcto, ¿verdad? Bueno, yo soy ministro del primer gobierno de don Oscar Arias, creo que usted lo sabe, y a mí me parece que entre amigos hay que respetarse mutuamente, ¿verdad? Eso es parte de la amistad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener nuestra posición y Estados Unidos tendrá la posición y es respetable, ¿verdad? Y bueno, la posición de Costa Rica, de este gobierno, fue claramente impedir que las empresas de alta tecnología chinas participen del 5G, decisión que tomó el gobierno de la República. Bueno, respetable, discutible, pero uno lo entiende en aras de precisamente preservar ese centro de alta tecnología. Pero eso no va a impedir que en Costa Rica haya presencia china sin la menor duda, porque la vemos en muchos otros diferentes campos que no es necesariamente de alta tecnología, donde hay presencia china y seguirá habiendo presencia china. Eso es inevitable, ¿verdad?, en el mundo globalizado de hoy en día. Pues, don Fernando, queríamos conocer su opinión. Lo dijimos ahora, que el coletazo de opiniones la vamos a tener todavía durante algunos días. Es lógico que haya sectores políticos. Ayer ya se escuchó, Lorena, en la Asamblea Legislativa, a algunos de los diputados diciendo que va a pedir investigación por activismo político, como se quiera calificar, el hecho de que se haya gestionado que Marco Rubio se reuniera con dos exministros
que evidentemente tendrán aspiraciones políticas, pero hoy en día son ciudadanos comunes y corrientes, es decir, no tienen ningún peso en el Estado, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros intentamos ayer mismo contactar a Mauricio Batalla, al exministro de Obras Públicas y Transportes, y también a Laura Fernández, ex jerarca de planificación, y no nos atendieron, y todavía tampoco se ha visto alguna versión de ellos sobre qué fue lo que hablaron, cómo se concretó esa reunión, por qué fueron ellos, todavía no han dejado bastante claro. Entonces, pues como son ciudadanos, ¿verdad? Podrían decir... Bueno, es que no sé. Podrían decirte y yo no tengo por qué contarles. Fernando Naranjo, don Fernando, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana. Perdóneme, para terminar. Sí, señor. Más. Sí, señor. Libre, el secretario Rubio vea que eso es como una maniobra política, Dios libre. Y Dios libre, eso hubiera sido la intención, porque eso sí no sería conforme con el protocolo y con la diplomacia, ¿verdad? Hubiera sido una metida de patas, como decimos aquí en Curridabat, ¿verdad?, del gobierno, si el secretario Rubio percibe que lo que quería era que el gobierno presentarles dos figuras que van a hacer, no sé, hacer política próximamente. No, Dios libre esos enredos, porque eso sí complicaría la relación con los Estados Unidos. Claro, es que queda una pregunta, don Fernando, en el aire. ¿Qué le dijeron a Marco Rubio para que aceptara esa reunión? Don Fernando, un abrazo de nuevo, que le vaya muy bien. Gracias, a la orden. Don Fernando Naranjo fue canciller esta mañana a propósito de esa visita, secretario de Estado de los Estados Unidos en el país.